Soy ginecólogo obstetra de la Unidad de Salud USACH y más que nada es para hablarles el día de hoy acerca de nuestra segunda parte sobre los anticonceptivos. En esta oportunidad, los anticonceptivos solo de progestágenos. Para dar inicio, tenemos que los anticonceptivos de progestágenos solos más o menos tienen una fecha de inicio a partir de los años 70, cuando en vista de la aparición de eventos secundarios de tipo tromboembólicos a causa de los anticonceptivos hormonales combinados, es decir, de estrógenos y progestágenos, que en aquel entonces eran de dosis de estrógeno mucho más elevadas que los que actualmente se manejan. Entonces surge esta creación de un anticonceptivo libre de estrógenos. Aproximadamente en la actualidad hay una cantidad de 100 millones de mujeres alrededor en todo el mundo usuarias de anticonceptivos orales combinados. El uso de este tipo de anticonceptivos, si bien se sabe en pequeña proporción, pero igual hay un riesgo asociado al uso de este tipo de fármacos en vista del incremento del riesgo de eventos tromboembólicos y de enfermedad cardiovascular. Es por esto que los anticonceptivos libres de estrógenos constituyen actualmente una alternativa de fácil acceso en la terapéutica, con un perfil de seguridad bastante favorable en lo que respecta a estos aspectos. Actualmente la OMS ha documentado que este tipo de anticonceptivos, los de progestágenos solos, no aumentan el riesgo de eventos tromboembólicos, de eventos isquémicos a nivel cerebral o de eventos cardiovasculares como lo es el infarto al miocardio. Para dar inicio a esta sesión, obviamente como les estuve comentando en la cápsula anterior de los anticonceptivos hormonales, antes de iniciar o prescribir un anticonceptivo, bien sea combinado o de progestágenos solos o cualquier tipo, los requisitos previos se basan en una historia clínica detallada, la explicación del método. Específicamente hay que darle a entender a la paciente cuáles van a ser los efectos secundarios, los efectos no deseados y sobre todo insistir en el patrón de sangrado que más adelante se los voy a explicar. Como bien lo he comentado en momentos anteriores, los controles clínicos que vamos a hacer posterior a la prescripción de este tipo de anticonceptivos van a ser realizados entre los 3 y 6 meses tras la prescripción de este tipo de métodos, en vista de efectos no deseados que pueden presentarse o para ver también la adherencia que ha tenido la paciente con dicho método. ¿Cuándo va a ser indicado este tipo de anticonceptivos? Para hablar de indicaciones de este método, vamos a estar basados en lo que respecta a las contraindicaciones de los anticonceptivos hormonales combinados que hablamos anteriormente, es decir, los anticonceptivos que tengan estrógenos y progestágenos. Dentro de estas contraindicaciones tenemos la lactancia materna en las primeras 6 semanas postparto. El tabaquismo, sobre todo, es una contraindicación absoluta de las que estoy hablando actualmente. Tabaquismo más de 15 cigarrillos por día en mujeres mayores de 35 años. Obesidad, es decir, una paciente que tenga un índice de masa corporal mayor a 40. Múltiples factores de riesgo cardiovascular. Hipertensión arterial no controlada, antecedentes personales de eventos trombóticos o eventos trombóticos que la paciente esté cursando actualmente, cirugía mayor con movilidad prolongada, trombofilia familiar diagnosticada, cardiopatía isquémica, accidente vascular isquémico, valvulopatías complicadas, es decir, valvulopatías que requieran el uso de prótesis, entre otras. La diabetes mellitus de más de 20 años de evolución o asociada a complicación, esto quiere decir una diabetes que ya esté descompensada, que esté en fase de nefropatía, neuropatía o de enfermedad vascular. Esto va a ser una contraindicación absoluta del uso de métodos hormonales combinados. Cefalea migrañosa con aura, aquellas pacientes que sufran de cefalea migrañosa con aura tienen contraindicación absoluta de recibir anticonceptivos hormonales combinados. Historia actual de cáncer de mama, hepatitis viral activa o adenoma hepático o hepatocarcinoma. Si bien es importante recalcar que los anticonceptivos, sobre todo los anticonceptivos orales,
van a ser metabolizados a nivel hepático, entonces es muy importante este tipo de aspecto a tomar en cuenta. Dentro de la anticoncepción oral, de este tipo de métodos, solo progestágenos, tenemos un anticonceptivo que puede ser usado vía oral, anticonceptivo que puede ser usado vía subdérmica, como lo vamos a ver más adelante, el implante, y anticonceptivos que pueden ser usados vía vaginal, como el anillo vaginal solo de progestágeno, o el dispositivo intrauterino que también tiene solo progestágenos. Esos son los métodos que vamos a tener solo de progestágeno. También el inyectable trimestral, que es solo de progestágeno. Para dar inicio a los anticonceptivos solo de progestágeno, vamos a iniciar con los de tipo oral. Dentro de los orales tenemos en el mercado anticonceptivos como los de tipo con componente levonorgestrel, desogestrel, dienogest, drospirenona y liniestrenol. Ellos se van a ver asociados a un mal control del ciclo menstrual, razón por la cual la tasa de abandono de este método puede ser elevada. Generalmente, y es lo más frecuente que va a ocasionar este tipo de anticonceptivos, van a ser trastornos de tipo sangrado irregular, sangrado permanente, que más adelante se los voy a describir y detallar. Dentro de los efectos que este tipo de anticonceptivos puede tener, se ven los efectos androgénicos, como es la aparición del acné. Se consideran métodos de elección para casos en los que está contraindicado el uso de estrógenos, como la lista que mencioné anteriormente, y no aumentan el riesgo de eventos tromboembólicos. Lo que más frecuente va a causar este tipo de anticonceptivo es el sangrado uterino, que va a ser poco predecible. Es decir, la usuaria de este tipo de método puede presentar un sangrado en el cual ella no va a saber qué día va a sangrar, ni en cuánta cantidad, ni si va a ser, por así decirlo, tipo mancha o abundante. Es un sangrado que no va a estar relacionado con el ciclo menstrual, puesto que estos anticonceptivos se van a tomar diariamente, no hay descanso, y posteriormente causan otro tipo de efectos que más adelante se los voy a ir explicando detalladamente. Pueden utilizarse durante la lactancia, es una ventaja de este método, y son conocidas como las minipíldoras. El uso de este tipo de anticonceptivos es de manera continua, como lo dije anteriormente, y tiene una rápida recuperación de la fertilidad posterior a la suspensión de este método. Hay en la actualidad un fármaco que recién va a salir al mercado, acá en Chile, por ejemplo, va a salir a partir del mes de julio, del mes que viene, compuesto de drospirenona, y en un esquema totalmente diferente a lo que usualmente se ha usado en la actualidad, los métodos de progestágeno solo vía oral. Como les dije, este tipo de métodos se ha venido utilizando la ingesta del fármaco diariamente sin suspensión del método, sin días de descanso. Ahora va a salir al mercado un nuevo anticonceptivo compuesto solamente de drospirenona, cuyo esquema va a ser 24 días de ingesta del fármaco, como lo vemos acá en la imagen, 24 días de comprimidos con componente de drospirenona y 4 días de descanso, que son los días de placebo, y donde en teoría va a venir la menstruación. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este tipo de anticonceptivos respecto a los que ya veníamos conociendo? Este va a tener una alta eficacia anticonceptiva, un buen perfil, va a seguir manteniendo un buen perfil de seguridad, va a ser favorable para el control de los ciclos. Ya ahora, en vez de tener sangrados no predecibles, vamos a poder predecir el sangrado, las menstruaciones, y no vamos a tener cambios en los parámetros hemostáticos significativos. Dentro de los efectos secundarios reportados en la anticoncepción oral solo de progestágeno, tenemos cambios, lo más frecuente, los cambios en los patrones de sangrado, ¿ya? Que pueden ser, en la lactancia va a haber un retardo mayor en la aparición de la menstruación después del parto, lo que nosotros llamamos amenorrea postparto prolongada. Puede aparecer un sangrado frecuente, un sangrado irregular, un sangrado infrecuente, un sangrado prolongado, o en su defecto, y que es lo que más frecuente sucede, es la amenorrea, que es la ausencia de las menstruaciones, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los patrones de sangrado, como para que ustedes logren identificar si es que están teniendo un sangrado normal, o un sangrado infrecuente, o un sangrado frecuente, o un sangrado prolongado? Aquí les traigo la diferencia, ¿ya?
tomando en cuenta, según la OMS, un periodo de referencia de 90 días, es decir, de 3 meses, una vez que indiquemos los anticonceptivos, vamos a tener una presentación de amenorrea que se define como ausencia de sangrado o manchado durante el periodo de referencia, es decir, durante 3 meses. Frecuencia normal es que tengamos 3 episodios de sangrado o de manchado durante estos 3 meses. Eso es lo normal que se presente. Un sangrado infrecuente es que tengamos menos de 2 episodios de sangrado o manchado durante este tiempo de referencia. Un sangrado frecuente que tengamos más de 4 episodios de sangrado manchado durante los 3 meses, o un sangrado prolongado en su defecto que va a ser mayor o igual a un solo episodio de sangrado manchado, pero que se encuentra dentro de estos 3 meses de referencia y que dura más, igual o más de 10 días consecutivos. Eso va a ser la definición de los tipos de patrones de sangrado durante los 3 meses posterior a la indicación de este tipo de anticonceptivos. Otros efectos secundarios reportados una vez que le damos la indicación a la paciente de iniciar este método es que tenemos que explicarle detalladamente cuáles son lo que va ella a sentir, y que no suspenda el tratamiento a menos que sea un efecto o un deterioro importante de la calidad o de la salud en ese momento. Dentro de los otros efectos secundarios vamos a tener cefalea, que es dolor de cabeza. Puede la paciente presentar durante estos 3 meses de indicación del anticonceptivo mareos, cambios de humor, mastodinia, que es dolor en las mamas, ¿ya? Dolor abdominal, náuseas, aumento del tamaño folicular ovárico. Esto va a depender mucho del tipo de progestágeno que estamos indicando, ¿ya? Aumento de peso, que bien sea el aumento de peso va a ser directamente relacionado con el aumento en la ansiedad de esa paciente, o puede ir relacionado también por la retención hídrica, que dependiendo del prospecto que le indiquemos o del tipo de progestágeno, puede o no tener mayor repercusión sobre este aspecto. Síntomas depresivos, si bien los síntomas depresivos no van a ser directamente relacionados con el anticonceptivo frecuentemente, sino que la paciente traiga de fondo también algunos trastornos que puedan exacerbarse con el uso del anticonceptivo. Por eso, en pacientes que tengan diagnóstico ya de síndrome depresivo, depresión mayor, depresión menor u otros trastornos donde se vean involucrados síntomas depresivos, tenemos que interrogar bien y saber indicar cuál es el progestágeno que vamos a indicar en este tipo de pacientes, porque nos pueden exacerbar los síntomas. También se puede presentar alteración del deseo sexual. Bueno, le doy el pase a mi compañera Estefanía, que les va a seguir hablando acerca de los otros métodos. No sé si hasta el momento ha quedado alguna duda. Acaba la doctora de hablar un poco de este tipo de pastillas anticonceptivas. Muchas veces, en la consulta preguntan si este tipo de pastillas, por ejemplo, son menos efectivas que las pastillas anticonceptivas combinadas, ¿ya? Porque se piensa que al tener una sola hormona, se asocia que a lo mejor van a ser menos efectivas como un método anticonceptivo, y la verdad es que no es así. Este es otro tipo de anticonceptivo que, si es bien usado, es bastante efectivo también en prevenir el embarazo, y es una buena opción para mujeres, por ejemplo, que tienen la contraindicación de utilizar estrógeno. Anticonceptivos hay muchos. Siempre hay que dejar en claro que la indicación de un anticonceptivo es como un traje a medida, porque en realidad no hay un método anticonceptivo ideal o un anticonceptivo que sea mejor que otro, sino que se ve de acuerdo a las características de cada mujer y a lo que quiera lograr también con el anticonceptivo que se va a indicar. Así que este tipo de pastillas también es un muy buen método anticonceptivo si es bien usado y si lleva detrás también un control. Sí, lo importante es que la paciente en este aspecto, una vez que tenga indicación del método, como todos los métodos, se sienta cómoda utilizándolo, porque de ahí viene la efectividad también del método. Si es una paciente que no se siente cómoda utilizándolo, va a tener mayor riesgo de salir embarazada, en este caso, que es como la función principal del anticonceptivo, aparte de los otros beneficios que podamos tener con este tipo de
de métodos. Y siempre hablarle claro a la paciente y explicarle cuáles van a ser los efectos no deseados, porque lo que nos interesa es que esa paciente cumpla con el tratamiento y que además se pueda beneficiar de los otros efectos que pueda tener en ventaja el método como tal. Como lo dije, este es un método que se toma todos los días, tiene que ser tomado a la misma hora. Si la paciente falla en la ingesta, entonces tiene que utilizar una protección extra. Con respecto al inicio del anticonceptivo posterior al parto, el anticonceptivo vía oral, solo de progestágeno, se considera categoría número 2, justo después del parto, es decir, puede ser utilizado y posteriormente inclusive baja a categoría número 1, es decir, puede ser utilizado en todo tipo de pacientes. Entonces es un método bastante, si se quiere decir, cómodo y aplicable para la población y sobre todo para estas pacientes que siempre tienen la duda de con qué se van a proteger o se confían de que están lactando y de que no van a salir embarazadas. Y de esas confianzas es que vienen las sorpresas. Aparte que este tipo de anticonceptivos tiene ese efecto que a muchas mujeres les gusta saber, por ejemplo, cuándo van a arreglar o cuándo van a menstruar. Entonces, en ese sentido, este método nos va enfocado a poder asegurar un patrón de sangramiento regular. Y eso también lo hace que a lo mejor no sea de los más comunes de utilizar. La ventaja que tenemos ahora es que prontamente, como la doctora nos cuenta, va a haber un lanzamiento de un anticonceptivo que probablemente nos va a ayudar a mejorar esa percepción en cuanto al patrón de sangramiento, ya que es un anticonceptivo que se va a lanzar al mercado acá en Chile ahora en el mes de julio. Por lo tanto, como es un anticonceptivo nuevo que va a ingresar prontamente al mercado, tampoco tenemos mucha experiencia en cuanto al uso. Pero con lo que tenemos en el mercado hasta el momento, claro, tenemos esa dificultad de que no podemos asegurarle a la mujer un patrón de sangramiento regular. Vamos a pasar ahora entonces a lo que es el inyectable. Voy a compartir la pantalla. En este caso, el anticonceptivo inyectable de solo progestágeno vendría siendo lo que comúnmente se llama el anticonceptivo inyectable trimestral, ya que se utiliza cada 3 meses. Actualmente lo que está en el mercado son estos dos, los que se utilizan en la atención primaria de salud son estos en general, que es el Depo-Provazone como marca comercial y Sayana, ambos con una hormona que se llama acetato de medroxiprogesterona, y lo que varía en ellos es la dosis y la vía de administración de la inyección, ya que una es intramuscular y la otra es subcutánea. El principal mecanismo de acción de esta inyección es que inhibe la ovulación. ¿Ya? Si se usa en forma correcta, la efectividad puede alcanzar incluso el 99%. Dejar en claro que ni las pastillas anticonceptivas ni esta inyección protegen de la transmisión de alguna infección de transmisión sexual. Siempre recalcar el uso, ojalá, de doble método, tanto utilizar un método anticonceptivo hormonal como utilizar algún método de barrera, ya sea el condón de pene o el condón vaginal. Una de las ventajas que tiene es que al no tener estrógeno puede ser usado, por ejemplo, en mujeres que estén amamantando o por quienes no pueden utilizar métodos con estrógeno, ya que son los casos que nos hablaba la doctora al principio. Viene en una presentación que es una inyección, ya que se coloca cada 3 meses, lo cual es cómodo. Si pensamos en la frecuencia, cada 3 meses me tengo que preocupar de administrarme la inyección o de ir a algún lugar a que me administre la inyección. A su vez, claro, son privadas porque nadie se da cuenta que estoy utilizando un anticonceptivo. Esta inyección también puede darse hasta con 2 semanas de adelanto, o sea, me puedo adelantar en colocarme la inyección 2 semanas o incluso en atrasarme en ese mismo tiempo, manteniendo la eficacia anticonceptiva. Por lo tanto, eso también lo hace ser un método cómodo, ¿ya? Los efectos esperados que podemos tener con esta inyección, bueno, en general, como familia de anticonceptivos con solo progestágenos, comparten la característica de que no hay un patrón regular de sangrado. Ya generalmente durante los primeros meses el sangramiento, la menstruación es irregular. Irregular desde que puede haber un goteo menstrual hasta que pueda haber a lo mejor un sangramiento abundante y de varios días. Eso no lo vamos a saber, no hay ninguna forma de poder predecir cómo va a ser el patrón de sangramiento en la mujer hasta que use el método y lo vayamos controlando y vayamos averiguando cómo van a ser sus patrones de sangrado.
generalmente después de un año incluso puede haber ausencia de sangrado, o sea, la mujer no va a menstruar utilizando este tipo de anticonceptivo, lo cual no es algo que sea un efecto malicioso que le esté provocando algún daño a su salud, sino que es simplemente efecto del uso del anticonceptivo. Hay una asociación que se da con la inyección trimestral, ya que se asocia a una leve pérdida de la densidad mineral ósea, que se recupera así al suspender el método anticonceptivo. Por lo tanto, en mujeres, por ejemplo, menores de 18 años, si bien lo pueden utilizar si es que no hay ninguna otra contraindicación, no sería la primera opción al momento de utilizar un anticonceptivo. Ya no sería la primera opción para su uso. Habría que probar con otros anticonceptivos y si efectivamente uno se da cuenta, de acuerdo a lo que quiere la usuaria, a sus antecedentes médicos, si efectivamente no hay otra opción, claro, lo puede utilizar, pero no es uno de los anticonceptivos en primera línea en estos casos, ¿ya? Y también tampoco va a ser la primera opción en mujeres que tengan factores de riesgo para generar osteoporosis. Beneficios que tiene este anticonceptivo es que generan una protección del endometrio. Se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de mujeres que tienen problemas con hiperplasia endometrial. Se utiliza también para la disminución del sangramiento uterino en caso de que haya alguna patología, por ejemplo, que tenga la mujer que requiera que la llevemos a que no tenga menstruaciones, a una amenorrea, ya sea por alguna malformación que haya en el útero o por alguna enfermedad hematológica. Por ejemplo, mujeres con una anemia severa y que a lo mejor cursan con menstruaciones muy abundantes. Eso sería en general en cuanto a la utilización de la inyección trimestral. Con respecto, bueno, en general el tema del inyectable ahora cobra un poco de relevancia el tema de que estamos enfrentando una pandemia y puede ser que haya mujeres que estén utilizando inyectables. Y ahí se genera el tema de cómo me la administro, ya que el salir puede generar ese riesgo de poderse exponer ante un eventual contagio de COVID. Ya, entonces en esos casos, si es que hay mujeres que necesitan orientación o tienen dudas con respecto a eso, nosotros tenemos el canal abierto en la unidad de salud para poder ir resolviendo también esas dudas, ya que si bien no vamos a poder ayudarla en administrar la inyección, pero a lo mejor sería una opción, doctora, no sé qué opina, por ejemplo, cambiar a pastillas mientras pasa el periodo de pandemia. Sí, correcto. Una opción pudiera ser esa, cambiar el método, pero siempre manteniendo como la misma línea que es de solo progestágeno. Una cosa que acotar en este tipo de métodos, los métodos inyectables trimestrales, usualmente yo no los utilizo de primera línea en el tratamiento de la anticoncepción, puesto que si bien es sumamente cómodo para la paciente utilizar un método anticonceptivo cada 3 meses, porque se olvidan de el método y lo aplican cada 3 meses por la comodidad, no es la manera como más adecuada, o sea, indicarlo nada más que por la comodidad del paciente, porque este tipo de métodos trae sus consecuencias con el uso crónico, como bien lo estuviste explicando por la parte ósea y a través de la parte reproductiva también tiene efectos que como es un anticonceptivo de depósito, nos conlleva a una atrofia del endometrio, es decir, un adelgazamiento de tal manera del endometrio, que es la parte más interna del útero, ya que luego para recuperar el endometrio o retome su función, ¿ya? O si la paciente quiere salir embarazada, entonces le va a costar un poco porque el endometrio se pone tan delgado que luego para retomar su función va a costar mucho, y sobre todo pacientes que usan el método por más de 2 años. O sea, yo lo dejo simplemente y le explico a la paciente cuáles son los efectos y lo dejo para casos muy puntuales, casos en los que existe una dismenorrea crónica y severa, es decir, dolor menstrual severo, casos de endometriosis, de quistes endometriósicos, casos muy puntuales, porque los efectos que tiene este tipo de anticonceptivo, a pesar de ser muy cómodo, hay que medir riesgo-beneficio y ante qué situación estamos al evaluar a la paciente. Sí, eso nos lleva a recalcar obviamente que nunca va a ser bueno el automedicarse y siempre ojalá pedir el consejo médico en realidad con respecto también a la anticoncepción.
Hay una pregunta en el Facebook. ¿Son recomendados para mujeres con antecedentes de TIA? Tiene silenciado el No micrófono. la escucho, doctora. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Me Sí, escuchan? sí. Disculpen. Sí, acabo de ver. Nicole Torres nos hace la pregunta. Supongo que está haciendo la pregunta en referencia a pacientes que tengan historia personal de eventos transitorios isquémicos a nivel cerebral. Entonces, en el caso de los anticonceptivos hormonales, los combinados están contraindicados porque todo lo que tenga estrógeno no debe ser usado en pacientes que tengan antecedentes personales y también historia familiar de este tipo de eventos. Y al momento de indicar el anticonceptivo, en este caso, progestágeno, no estamos completamente libres de este evento. Y sobre todo hay que ver si es que la paciente, aparte del evento isquémico, que generalmente trae de trasfondo una hipertensión arterial ya crónica, ¿no? Hay que indagar bien cuáles son los factores actualmente que posee a nivel de riesgo cardiovascular y bajo qué tratamiento está y todo eso, pero lo más indicado y los que se considera de categoría número 1 para pacientes con este tipo de eventos serían los anticonceptivos de barrera, anticonceptivos tipo dispositivo intrauterino, ¿ya? Como la T de cobre, el uso del condón, lo menos posible de No hormonal. hormonal. No sé si eso responde a tu pregunta, Nicole. Si tienes alguna otra duda, también vamos a aclarártela en estos momentos. Hasta el momento en la sesión de Zoom, ¿alguna duda? Si no, seguimos. Ok, para continuar entonces, vamos a hablar de otro método que también es solo de progestágeno, que es el implante subdérmico. El implante subdérmico solo contiene un tipo de hormona. En este caso, obviamente, estamos hablando solo de progestágenos. Vienen con varios componentes, bien sea de etonogestrel o de levonorgestrel. Y viene también en varias presentaciones. Actualmente disponemos en el mercado de una presentación con una sola varilla o una presentación de 2 varillas. Tiene igualmente elevada eficacia anticonceptiva y su principal efecto secundario son las alteraciones menstruales, que es lo que venimos comentando desde toda la conferencia. La OMS considera que son métodos utilizables en adolescentes sin que haya evidencia de afectación de la masa ósea. Entonces, este es el único método con lo que podemos estar seguros de que no va a haber afectación en este aspecto y es sumamente importante en los adolescentes porque están en pleno crecimiento, ¿ya? Y tenemos que tratar en lo posible de no tocar esa parte o ese aspecto a nivel óseo, ¿ya? Entonces, son sumamente seguros. Como les hablé, viene en una presentación de varilla radiopaca no biodegradable, de blanco a crema, suave, flexible, con una longitud de 4 centímetros y 2 milímetros de diámetro para la presentación que viene de una sola varilla, y viene precargado con un aplicador estéril, listo para usar y desechable. Es insertado subdérmicamente, como vemos en la imagen, ya por debajo de la piel, listo, y puede ser dejado en el lugar hasta por 3 años. La presentación que trae de 2 varillas puede ser inclusive usado hasta 5 años. No altera la función hepática, tiroidea, metabolismo de los hidratos de carbono y puede ser usado en aquellas pacientes que tienen trastornos con los lípidos, dislipidemia, es decir, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ya que los lípidos no se alteran de forma significativa ante el uso de este método. Y el efecto sobre la densidad mineral ósea es discreto o inexistente, por eso la OMS indica que es el método más seguro para ser usado en adolescentes. La recuperación de la fertilidad
es rápida. Este tema es importante, como lo vengo diciendo. No todos los métodos, sobre todo los que son de progestágeno solo, tienen esta posibilidad de una recuperación de la fertilidad posterior.